Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica. En concreto vamos a comenzar con el último tema del bloque, óptica geométrica. En los dos temas anteriores nos hemos centrado en el estudio de las ondas y hemos visto distintos enfoques o perspectivas de aproximación a las mismas. En este último tema nos vamos a adentrar en otro enfoque nuevo, novedoso, que es la óptica geométrica. Recordemos que el campo de la óptica es aquel que intenta estudiar la propagación de la luz, ¿no? No solamente a través del vacío, sino cómo interacciona la luz con los distintos medios, con la materia, etcétera, etcétera. Si nos adentramos únicamente en este análisis desde un punto de vista geométrico, que sería la óptica geométrica, lo que estamos haciendo es estudiar esa propagación de la luz, pero utilizando, como bien dice la palabra, elementos o consideraciones geométricas. Veremos que es un análisis, un estudio de la física que a simple vista parece muy simplificado, porque como ya vimos las leyes de la óptica geométrica en el tema 2, porque vimos que era un tema como a caballo entre una óptica geométrica y una óptica electromagnética, ya vimos las leyes de la óptica geométrica, vimos que había una simplificación de la onda, viendo la onda como un simple rayo de luz y las distintas condiciones que se debían cumplir, pero podemos estar seguros de que la óptica geométrica nos permite modelar muchas situaciones, muchos dispositivos experimentales y hemos conseguido avanzar a lo largo de los siglos para construir, pues, como sabemos, no solamente gafas, sino ya pues cámaras de fotos, telescopios, microscopios, una gran variedad de componentes ópticos que nos hacen la vida más fácil y que casi todos se basan en un análisis geométrico. Entonces veremos cómo es un enfoque de la física bastante novedoso y a la vez apasionante. Bien, vamos a empezar con unas pequeñas definiciones. En primer lugar, la definición de sistema óptico. Todas estas definiciones las tenemos en los apuntes redactados. Y bueno, pues el sistema óptico nos estamos refiriendo, aquí abajo vamos a aprovechar las imágenes que tenemos debajo en el apartado 2. Hablamos de un sistema óptico cuando nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de objetos, de superficies principalmente, ¿no? que nos van a servir para construir el elemento físico por el que va a atravesar la luz y va a interaccionar con él, ¿no? Normalmente se suele hablar de que estos objetos, este conjunto de superficies, separan medios de distintos índices de refracción. El ejemplo básico es una lente, por ejemplo, de unas gafas. La superficie de separación, estoy aquí marcando con el láser, con el puntero, esa superficie de separación separa un medio como es el aire de un medio como es el vidrio. Y ahí la luz pues va a interaccionar, ¿de acuerdo? Entonces veremos que hay un montón, podemos inventarnos sistemas ópticos con una única lente, con un único espejo, que serán los dos elementos que nosotros vamos a trabajar, pero se pueden añadir un montón de elementos, combinar lentes con espejos, y tenemos aquí los distintos ejemplos posibles. En primer lugar, un dióptrico es un sistema óptico que solamente está formado por superficies refractantes. Un catóptrico es un sistema óptico que está formado solamente por espejos, y un catadióptrico es un sistema formado por lentes y por espejos, es decir, por superficies en las que se refracta la luz y superficies en las que se refleja. Vamos a estudiar también siempre los sistemas que se denominan sistemas centrados. ¿Por qué se llaman sistemas centrados? Porque todas las superficies, en principio, bueno, puede haber superficies que sean líneas rectas, pero la gran mayoría de lentes y demás, pues bueno, pues tienen una cierta curvatura. Pues se habla de sistemas ópticos centrados cuando esta curvatura del sistema óptico tiene su centro de curvatura en el eje óptico, que es esta línea horizontal que estamos viendo en el dibujo, ¿de acuerdo? Eso es un sistema óptico centrado. Todos nuestros sistemas de estudio serán centrados.
¿Qué pasa? Que cuando tenemos ese sistema óptico de una lente o de 25 lentes, eso da lo mismo, todas dispuestas, nos permite separar el espacio físico en distintas zonas. Y eso es lo que vamos a ver en el apartado 2, el espacio objeto y el espacio imagen. Por norma general, vamos a llamar al espacio objeto a la zona de la izquierda y al espacio de imagen a la zona de la derecha. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que los rayos viajan de forma natural de izquierda a derecha, un sentido de movimiento de izquierda a derecha de los rayos de luz. Eso no es obligatorio, podríamos suponer el espacio objeto de imagen como nosotros quisiéramos, ¿vale? ¿Y por qué le llamamos o por qué los catalogamos como objeto o imagen? Pues porque la zona del espacio, que digamos que es lo que define el espacio objeto, en la que se encuentre un objeto, en este caso lo hemos denominado como O, un punto O, del que salen los rayos de luz, atraviesan el sistema óptico y salen del rayo de luz, pues ese objeto del que salen los rayos de luz define el espacio objeto. Y el lugar en el que convergen al que salen los rayos después de atravesar el sistema óptico lo denominaremos espacio-imagen, ¿vale? Evidentemente podemos encontrar dos tipos principales de objetos e imágenes, que son las que se denominan objeto o imagen real, objeto o imagen virtual. El concepto de real viene dado porque cuando de un objeto salen los rayos de luz realmente es un objeto real, ¿de acuerdo? Y si los rayos de luz al pasar el sistema óptico, la lente o lo que sea, convergen en un punto y forman una imagen, hablaremos de una imagen real. Sin embargo, como podemos ver en el dibujo de la derecha, puede darse el caso de que cuando los rayos de luz salgan del objeto real, atraviesen el sistema óptico y los rayos no converjan en un punto, pero sí sus prolongaciones, que geométricamente nosotros podemos trazar. Si esas prolongaciones convergen en un punto, formarán una imagen, pero esa imagen ya no será real, sino que la denominaremos imagen virtual. También es posible construir objetos virtuales, aunque a priori parezca imposible. Para ello necesitaríamos, por ejemplo, dos lentes. Si nosotros dibujamos dos sistemas ópticos, imaginemos que aquí está nuestro objeto inicial, del que salen los rayos de luz, atraviesan el sistema y, por el motivo que sea, no convergen los rayos de luz, pero sus prolongaciones sí, nos generaría una imagen que es virtual con respecto al objeto real inicial. Pero claro, si nosotros queremos conocer la imagen final, digamos, la imagen que va a salir, que va a surgir después de atravesar los rayos desde el primer objeto hasta la última imagen, estas imágenes intermedias que se producen, este punto O' es imagen virtual con respecto al objeto inicial, pero también se convierte en objeto virtual de cara a formar la imagen final que tenemos a la derecha del todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también es posible construir objetos virtuales. Nosotros, de forma general, trabajaremos con objetos reales y veremos que se pueden producir imágenes reales y virtuales. Con todo lo que hemos dicho, podríamos empezar a trabajar. El problema es que, así dicho de tal forma, los sistemas ópticos que podemos construir presentan unas generalidades todavía muy amplias. Entonces es necesario que empecemos a establecer una serie de simplificaciones que nos permitan trabajar con mayor comodidad y sin tampoco perder mucha generalidad. Para ello vamos a imponer lo que se conocen como las condiciones de Maxwell. Esas condiciones de Maxwell definen lo que se conoce como un sistema óptico perfecto. Así a simple vista, sin entrar de manera pormenorizada aún en las condiciones, físicamente se habla de un sistema óptico perfecto cuando digamos que tenemos un objeto en el espacio objeto y es capaz de reproducirse
la imagen tal y como uno puede esperar que se produzca de manera ideal en el espacio de imagen. Es decir, que si un objeto tiene un tamaño, tiene una forma, tiene unos contornos, pues es esperar que nuestro sistema óptico, si es perfecto, sea capaz de reproducir dicho objeto en forma de una imagen. Pensemos, por ejemplo, en un espejo totalmente ideal, ¿no? Que reproduce la imagen de nosotros mismos cuando nos estamos mirando. Pues eso es un sistema óptico perfecto. En el momento en que empezamos a introducir condiciones de realidad, porque aunque hay muchos sistemas ópticos que se pueden considerar como perfectos, hay un montón de elementos que de alguna forma modifican la imagen que producen por motivos varios que no vamos a entrar. Entonces ya no podemos hablar de sistemas ópticos perfectos y la situación se complica mucho. En nuestro caso, trabajaremos con sistemas ópticos perfectos. ¿En qué consisten estas condiciones? Pues como digo, lo que nosotros vamos buscando es que si tenemos un objeto con unas dimensiones, unas formas, unos contornos, que se reproduzcan exactamente en la imagen al pasar la luz por el sistema óptico. Para ello necesitamos, en primer lugar, que haya una correspondencia entre planos normales al eje óptico. Es decir, si yo en el espacio objeto, que es la zona de la izquierda en este caso, y en general vamos a trabajar así, tengo un plano perpendicular al eje óptico, los rayos de luz al atravesar el sistema óptico me formarán una imagen de dicho plano también perpendicular al eje óptico. La siguiente condición de Maxwell, la segunda, es una correspondencia ya no entre planos normales, sino punto a punto. Dado un punto del espacio objeto, se va a reproducir en el espacio imagen. Hay una correspondencia unívoca. Esto nos permite hablar precisamente, quizás el espejo, que entendemos que todo el mundo tiene en su baño un espejo. El espejo es quizás el ejemplo paradigmático, ¿no?, de un sistema óptico perfecto, porque a fin de cuentas podemos entender cómo punto que yo elija se va a reflejar, va a tener su imagen correspondiente. ¿De acuerdo? Es una condición que parece muy restrictiva, pero a la vez también de esperar, ¿no? Porque si no, menudo sistema óptico. Si dado un punto cualquiera, somos incapaces de reproducirlo en una imagen. Y la tercera y última condición tiene que ver con una correspondencia entre imágenes completas. Es decir, para el caso de imágenes que están contenidas en planos, que son las imágenes que nosotros vamos a trabajar, eso nos obliga a que todas las imágenes con las que trabajemos no tengan, digamos, grosor, sino simplemente altura con respecto al eje óptico. Entonces las vamos a representar por flechas. Aquí tenemos una flecha de nombre I y su imagen de nombre I'. Pues bien, en un sistema óptico perfecto, dado un objeto contenido en un plano, se va a reproducir dicho objeto en una imagen, en el espacio imagen, I'. Y hay una correspondencia entre las razones de semejanza entre el objeto y la imagen. Es decir, si os selecciono un objeto de altura 10 centímetros a una distancia conocida del sistema óptico, siempre se va a reproducir la misma imagen del mismo tamaño y a la misma distancia del sistema óptico. ¿Vale? Y como digo, vamos a trabajar con flechas porque ya nos aseguran, pues bueno, que son imágenes contenidas en planos. De ahí que digamos que esas figuras pues van a ser líneas rectas, que evidentemente son perpendiculares al eje óptico, porque así podemos asegurar que se cumple o que condicionamos la imagen, la figura mejor dicho, a la condición 1 primera de Maxwell, ¿no?, que haya una correspondencia entre planos normales al eje óptico. En cuanto a la correspondencia punto a punto, eso es evidente, pues la flecha tiene infinitos puntos, pues cualquier punto de la flecha tendrá su correspondiente punto imagen al atravesar el sistema óptico. Y es importante notar que llamaremos figura derecha
siempre que la flecha esté apuntando hacia arriba con respecto al eje óptico, llamaremos figura invertida a aquella que está apuntando hacia abajo con respecto al eje óptico. Siempre, ya sea una figura objeto o una figura imagen. Debemos seguir más allá con las simplificaciones. No nos basta con la idea del sistema óptico perfecto. Pero antes de hablar de esas simplificaciones, vamos a establecer unas notaciones para los distintos sistemas ópticos centrados. Aquí estamos viendo una imagen completa en la que tenemos, por un lado, una superficie de separación de dos medios. Digamos, nuestro sistema óptico aquí está marcado. Aquí en el punto C tenemos el centro de curvatura de ese sistema óptico. El eje óptico está aquí marcado. Y tenemos una figura I, que como hemos dicho vamos a trabajar siempre con flechas, que se forma una imagen I'. Tanto esta línea que estoy marcando aquí, como esta línea que se refracta, que cambia de dirección, son rayos de luz. Vamos a marcarlos de rojo para que queden... que todo esto de aquí son rayos de luz. Y esto de aquí también son rayos de luz. Ya explicaremos cómo hacer el trazado de rayos, que es la construcción de la imagen a partir del objeto en óptica geométrica. Pero lo interesante aquí es establecer una notación. ¿Por qué? Porque para hacer cuentas nosotros tenemos que darle valores a todas estas magnitudes variables que estamos viendo dibujadas. Y no se puede utilizar cualquier valor ni cualquier signo. Entonces tenemos que establecer una notación, un criterio de signos, básicamente. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, fijaos que en el espacio objeto vamos a tener todas las letras que aparezcan sin primas. Y en el espacio imagen, todas las letras con primas. Las únicas letras que no tienen primas, pues bueno, aquí esto es H, que es la altura, Phi, que es el ángulo, y C, que es el centro de curvatura, pero porque no son elementos, digamos, propios de la óptica, sino que son elementos geométricos. ¿Vale? Bien. Además, si tenemos correspondencias entre el espacio objeto y el espacio imagen, por ejemplo, la figura I tendrá su imagen, actúa como objeto, tiene su imagen, que la representamos con la misma letra, pero con una prima, I'. Esa correspondencia lleva su misma letra, sin prima y con prima. Este punto de aquí, de la flecha, tiene su correspondiente punto aquí, O', y este punto P, la punta de la flecha, tiene su correspondiente P'. Igualmente tenemos el ángulo de incidencia de este rayo rojo, el ángulo epsilon' de refracción, el ángulo sigma, sigma', el ángulo omega, omega', esta distancia S, esta distancia S', y así sucesivamente. Muy bien, las distancias horizontales, las distancias en el eje, ¿vale? Las distancias en el eje óptico, es decir, tanto si hablamos de hacia allá o hacia allá, vamos a considerarlas desde este punto S de aquí, que es donde se delimita la superficie de separación, ¿no? Donde se inicia ese sistema óptico. Hacia la derecha la vamos a considerar positivas y hacia la izquierda la vamos a considerar negativas. Este sería como nuestro sistema de referencia, pues el origen del sistema de referencia. ¿Vale? Si queremos hablar de distancias verticales, las que estén en dirección hacia arriba del eje óptico serán positivas y las que estén apuntando hacia abajo serán negativas. Eso en cuanto a las distancias. Ya tenemos las distancias de izquierda a derecha positivo, de derecha a izquierda negativo, de hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Si hablamos de ángulos, los ángulos
de incidencia y de refracción serán positivos siempre y cuando la normal, que en este caso coincide con el centro de curvatura, porque evidentemente el centro siempre es perpendicular a la superficie de la curva en ese punto, serán positivos estos ángulos epsilon y epsilon prima, sí, solo sí, si los hacemos girar aproximándonos a la normal, por la distancia más corta, se va a favor de las agujas del reloj. Entonces son positivos. Sin embargo, si hablamos de ángulos que tracemos, ángulos de rayos que forman con el eje, como puede ser sigma, omega, omega prima o sigma prima, ocurre al revés. Los hacemos coincidir los rayos con el eje óptico y consideraremos que son positivos si ese giro se produce en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, podemos estar seguros de que siguiendo estas condiciones que tenéis por escrito en los apuntes, siguiendo el convenio de signos, tenemos que S' es mayor que 0. El centro de curvatura, que no lo he dicho, también es mayor que 0. Si el centro de curvatura está en la zona positiva, es decir, a la derecha de S, también será positivo. Y también será positivo. Este ángulo de aquí, que no tiene correspondencia, por lo tanto no lleva ni prima ni no prima, también es positivo porque si lo hacemos girar con el eje, hacia el eje, lo hacemos coincidir con el eje, va en sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, phi también será mayor que 0. Epsilon y epsilon prima son mayores que 0 porque al hacerlo girar van a favor. Y además tenemos sigma prima positivo también y omega y omega prima. Y tendremos negativos y prima va a salir negativo, sigma es menor que 0, S es menor que 0 también, y yo creo que ya lo tenemos todo. De acuerdo. Pues bien, aquí tenemos los convenios de signos. Y por último, tenemos que establecer una última aproximación, una última simplificación, que es lo que se conoce como la óptica en aproximación paraxial o óptica en zona paraxial o en zona de Gauss. Todos los sistemas ópticos que nosotros construyamos, no solamente nos basta con que sean sistemas centrados. Recordemos que el centro de curvatura de nuestra lente, de lo que sea, esté sobre el eje óptico. Necesitamos también un elemento muy importante y es conseguir que toda nuestra óptica sea una óptica a primer orden, es decir, una óptica lineal. Si la óptica no es lineal, entonces las circunstancias a la hora de hacer cálculos, a la hora de establecer, de construir fórmulas y modelos para poder aplicarlos, es muy difícil, muy difícil. Entonces necesitamos esa aproximación. Aunque parezca mentira, la física lineal inunda prácticamente todos nuestros razonamientos, aunque luego la naturaleza, pues en muchísimos casos no se comporta de manera lineal. Aún así, aunque parece una simplificación muy potente o muy fuerte, los resultados son bastante similares o acordes con la realidad. Por lo tanto,
no perdemos nada y estamos simplificando nuestro trabajo, que siempre es importante. Por lo tanto, necesitamos trabajar en el rango de la linealidad. La óptica lineal se dice que trabaja en la zona paraxial, o también se le llama zona de Gauss. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo podemos nosotros producir o, digamos, circunscribirnos a ese rango lineal? Pues bien, para ello tenemos que considerar que tanto los objetos con los que trabajemos, tanto la figura como la abertura, como los ángulos que se forman, son tan pequeños, aquí tenemos un dibujo, tenemos que pensar que todos estos ángulos y estas figuras son tan pequeñas como para hacer una simplificación en la que tanto los senos como las tangentes de estos ángulos se puedan aproximar al ángulo correspondiente. Esto es lo que se le llama aproximación paraxial, que el seno del ángulo se puede aproximar al propio ángulo o que la tangente del ángulo se puede aproximar al propio ángulo. X es un ángulo muy pequeño. ¿De acuerdo? Como decimos, aunque parezca una aproximación fuerte, se puede aplicar con seguridad y los resultados se obtienen resultados muy buenos para el rango, digamos, de estudio de una óptica geométrica bastante buena. ¿Vale? Nosotros aplicaremos siempre la aproximación paraxial. Bueno, pues ya hemos hecho una pequeña introducción y hemos establecido tanto la notación como los criterios de signo, como las distintas aproximaciones, tanto del sistema óptico perfecto como la aproximación paraxial, para empezar a trabajar ya con, digamos, los elementos ópticos y construir nuestro modelo y nuestras ecuaciones, ¿de acuerdo? Así que ya en el próximo vídeo veremos las ecuaciones básicas o la construcción de las ecuaciones básicas con las que vamos a trabajar en óptica y empezaremos a ver los distintos casos.